El aroma de un potaje recién hecho invadía todo el ambiente. A esa hora, que no sé qué hora serían, llegaba Esaú del campo. Hambriento y cansado, antes de entrar a su habitación e ir a la cocina principal, decidió detenerse unos instantes al lado de su hermano, donde terminaba de hacer ese guiso de lentejas. El aroma llenó toda su expectativa. Este es el marco referencial donde la Biblia nos cuenta una historia que ocurrió en una familia como la tuya o la mía. El libro del Génesis, el capítulo 25, a partir del versículo 29, narra en detalle lo que sucedió aquel día. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: Me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esta breve historia contiene grandes verdades aplicables en nuestra vida cristiana hoy. En la antigüedad, la primogenitura no solo consistía en la adquisición de ciertos bienes que el padre de familia daba como herencia a su hijo mayor. También involucraba tener un liderazgo espiritual. Necesitaba el primogénito convertirse en un líder espiritual, en un hombre reflexivo, en un hombre de Dios, en alguien que dirigiera los pensamientos de toda la familia hacia las cosas eternas. Y Jacob no estaba interesado en ellos. Del libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor nos indica con claridad que no era el tema de interés de Jacob, porque no le correspondería, pero también no era el tema del interés de Esaú, a quien sí le correspondía por naturaleza. Pero poco a poco, Jacob fue descubriendo que la herencia espiritual a que su hermano tenía derecho podría interesarle a él. Y este pensamiento le llevó durante años a interesarse en lo que históricamente no le correspondía. Dice el capítulo 16 del libro Patriarcas y Profetas las siguientes palabras: Isaac, el padre, presentó a sus hijos los privilegios y condiciones de la primogenitura y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a esa primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Con cuánta frecuencia encontramos que la herencia espiritual que Dios nos ha dado al ser sus hijos muchas veces es despreciada. Al igual que Jacob, anhelamos recibir de Dios esa herencia espiritual, pero cuando nos llega, como en el caso de Esaú, no la valoramos lo suficiente. Y tu vida y mi vida pueden encarnar la historia de Esaú. Esa riqueza espiritual que solo Dios nos ha dado, no por ser primogénitos en la familia, no por tener alguna ventaja sobre los demás, sino sencillamente basados en el amor que Dios tiene por ti y por mí. En algún momento de tu historia y de la mía, Dios nos llamó para comprender el plan de salvación. La lectura de las Sagradas Escrituras nos hizo ricos en la herencia del Señor. Y esa riqueza espiritual que tú y yo tenemos
nos convierte en portadores de esperanza para todas las demás personas. Sin embargo, al igual que Esaú, hay muchos que teniendo esa gran riqueza por herencia, no la valoran como debe ser. Y ese día, cuando Esaú llegó cansado, dentro de su pensamiento muriéndose de hambre, no podía escapar a la tentación de satisfacer su hambre a costa de despreciar la herencia que su padre debía darle, una herencia de liderazgo espiritual. El mismo libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 16, continúa diciendo: cuando Esaú, al volver un día de la caza, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando, este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. Me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre. Sin embargo, despreció la riqueza espiritual. Para satisfacer el deseo del momento, despreció insensatamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente. Y ahí está la clave por la cual Esaú menospreció la herencia que le correspondía, porque en su mente solo estaba el hoy. No tenía una actitud de mirar hacia el futuro con lo que sucedería después. Preocupado por el hoy, solo ansiaba satisfacer su necesidad. No tenía ningún inconveniente en darle rienda a sus sentimientos para colocar a un lado la riqueza espiritual y solo proveer para el presente. Sigue diciendo la escritora inspirada por el Señor: todo su interés se concentraba en el momento presente. Esaú estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un buen futuro por un placer momentáneo. Qué tremenda tragedia la que ocurría ese día al lado de un plato de lentejas. Mientras Esaú solo pensaba en ese día y en satisfacer su hambre del momento, Esaú vio cómo a través del juramento vendía esa herencia a Jacob, su hermano. Hoy vuelvo a desafiarte. Tenemos una riqueza espiritual que el enemigo trata de arrebatarnos por solo ver el presente. En cuántas ocasiones, como hijos de Dios y guardadores de sus mandamientos, nos vemos en momentos de profunda ansiedad, donde a veces nos vemos obligados a tomar decisiones. Obligados es un decir, porque nadie obliga a nadie, pero nos vemos impelidos tal vez a tomar decisiones que van en contra de los principios de la ley de Dios, en contra de las declaraciones que Dios ha dejado establecidas, pensando quizá que si no aceptamos este o tal convenio que rompe el esquema de la palabra de Dios, moriríamos de hambre o dejaríamos a nuestra familia a merced del enemigo o de las situaciones adversas. Necesitamos todos los días mirar hacia el futuro con optimismo y descubrir que el Señor provee para nuestras necesidades todo lo que está prescrito. Continúo la lectura de la Biblia. Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¡Qué plato de lentejas tan costoso! Jacob estaba deseoso de recibir esa herencia espiritual.
y Esaú, al menospreciarla, fue incapaz de dimensionar la pérdida que tendría para el resto de su vida. La Biblia sigue declarando: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. ¿Saben? No solamente las lentejas estaban allí en el negocio. Tal vez unos 2 o 3 tajadas de pan formaban parte del negocio. Y con cuánta frecuencia algunos cristianos ven oportunidades que traen adicionales ganancias, lamentando sí que estas decisiones son yendo en contra de los principios que Dios ha establecido, de las normas para el buen vivir. Y continúa la escritura diciendo: Esaú entonces recibió del pan y del guisado. Él comió y bebió, se levantó y se fue. 4 verbos simples, sencillos, pero que enmarcan el desprecio de Esaú por las cosas eternas. Comió, bebió, se levantó y se fue. La conjugación de estos 4 verbos, creo yo, no les llevó mucho tiempo para realizarlas. El comer, el beber, el levantarse e irse, lo haría en cuestión de algunos pocos minutos. Pero la pérdida eterna en esos pocos minutos me recuerdan lo que en la Biblia se describe como una de las tragedias más grandes que el ser humano pueda tener. Acompáñenme a buscar en las Sagradas Escrituras el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 18. La última frase de Eclesiastés 9:18 encierra en pocas palabras lo que significa 4 verbos conjugados por Esaú en pocos minutos. La tragedia espiritual de su vida, el negocio más malo que Esaú pudo haber realizado. Aunque después de comer, de beber, de levantarse e irse, pudo haber sonreído diciendo: qué buen negocio hice. Ahora soy libre de esta carga espiritual que me asediaba. Qué ingenio tuve yo al poder quedar libre de las obligaciones que la primogenitura me daban. Pero volviendo al libro de Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 18, la última frase declara: un solo error destruye mucho bien. Con cuánta frecuencia los seres humanos asumimos declaraciones, tomamos decisiones y hacemos cosas que lamentablemente destruyen mucho bien. Todos los años del pasado de Esaú y todos los años futuros en la vida de Esaú estaban enmarcados dentro de la bendición espiritual que como hijo mayor podía tener y desarrollar para su familia. Pero su ambición, el tomar decisiones apresuradas, el dejarse llevar por el hambre para tomar una decisión, el pretender que la riqueza espiritual lo asedia y lo esclaviza, y tener una libertad absoluta sin tener nada que ver con las cosas de Dios podían traerle felicidad, le trajeron a Esaú tristeza el resto de su existencia. A lo largo de la vida de Esaú se marcaron momentos en los cuales, después de rechazar la herencia de la primogenitura, nunca más fue el mismo. La decisión que tomó luego lo llevó al arrepentimiento. Luego lo llevó a tener que preguntarle a su viejo padre: papá, ¿acaso no me queda una bendición más por haber vendido la primogenitura? Cuando su padre dio la bendición especial a Jacob y no se la dio a Esaú, aquel hombre comenzó a revisar con cuidado las consecuencias de su mala decisión. Es por eso que en esta vida, cuando
vivimos días solemnes que nos acercan al fin de la historia de este mundo. Tenemos que valorar la herencia espiritual que Dios nos ha dado. El enemigo presenta en muchas ocasiones para que nosotros podamos hacer transacciones en venta de la herencia espiritual que tenemos. Y no hay que ir muy lejos, no hay que salir de casa para ello. A través de los medios de comunicación, a través de las lecturas, a través de tantas otras cosas, el enemigo quiere arrebatar la herencia espiritual que hemos recibido de parte del Señor. El Señor Jesucristo nos dio esa herencia en la cruz del Calvario. En su muerte, resurrección y ascensión al cielo, marcó que la riqueza espiritual está dada para todo el mundo. Y ahora, en la promesa de su segunda venida y en los días que anticipan a esa segunda venida, hoy nos corresponde confirmar que valoramos esa herencia gloriosa. Con razón, las Sagradas Escrituras vuelven a reiterar en Eclesiastés 9:18, un solo error destruye mucho bien. Por eso hoy te aconsejo, debes cuidar tu herencia espiritual. Debes valorarla para que nada ni nadie lo arrebate de tu mano. Permite que el Señor te dé fuerzas todos los días para no negociar en vano la herencia espiritual que a través de las Sagradas Escrituras tú y yo tenemos. Que esa experiencia tuya también sea para el resto de los miembros de tu familia. Nunca trances con el enemigo ningún asunto que tenga que ver con tu vida eterna. Las pérdidas de esta tierra pueden ser superadas con las riquezas y la honra que recibiremos cuando Cristo Jesús venga. Pero al contrario, las riquezas de este mundo podrán perderse definitivamente y para siempre, y también perder la salvación y la vida eterna. Es por eso que en esta ocasión te invito a meditar en estas palabras, en que si la historia de Esaú se está repitiendo en tu vida, y si estás negociando la primogenitura espiritual, haz un alto. No te dejes llevar por el aroma de las lentejas que el mundo te ofrece. Sé valiente y firme y recibirás la corona de la vida eterna. Allí donde estás, quiero que recibas la bendición del Señor, que confirme en ti que eres el objeto de las riquezas de la bondad del Señor, que lo que te espera es la herencia de la vida eterna. Y muy pronto nos veremos en la patria celestial. Allí donde estás, inclina tu rostro conmigo para orar. Querido Padre, hemos disfrutado del estudio de tu palabra en esta ocasión. También hemos visto a través de la Escritura que las historias del pasado se repiten en este presente y probablemente algunos de nosotros hemos tenido la experiencia, la tentación o la acción de haber vendido la primogenitura espiritual por algún asunto de ventaja terrenal. Y si es así, Señor, por favor, perdónanos. Pero quiero encomendar a cada uno de mis hermanos y amigos conectados a este mensaje para que podamos fortalecer todos los días de nuestra vida la herencia espiritual que tú nos has dado. Y muy pronto, cuando en las nubes del cielo aparezca el Señor Jesús en gloria y majestad, recibir de tu mano la corona de la vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos y pronto abracemos a Jesús porque lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.